Nadie imaginaba lo que iba a pasar ese día, en una de las ciudades más vibrantes y multiculturales de España, Barcelona, donde las calles están llenas de historia y las voces de 1000 acentos resuenan por cada rincón. Una joven llamada Alma se preparaba para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, y no era por falta de talento, ni de coraje. Era por algo mucho más sutil, mucho más enraizado en los prejuicios, que a menudo ni siquiera reconocemos, que tenemos su forma de hablar. Alma era una joven de 25 años, de origen afrodescendiente, nacida y criada en el corazón de Andalucía. Su piel era de un tono marrón cálido. Sus rizos oscuros enmarcaban un rostro sereno y unos ojos llenos de vida e inteligencia. Desde pequeña, Alma había mostrado una curiosidad insaciable, una pasión por aprender, por entender el mundo y por comunicar sus ideas. Había leído más libros de los que podía contar. Había debatido en foros universitarios. Y ahora, después de años de esfuerzo, se había ganado un lugar para hablar en uno de los escenarios más prestigiosos del país, el TEDx Barcelona. Era un evento de renombre, donde pensadores, innovadores y líderes de opinión compartían sus ideas con un público ávido de inspiración. Alma había sido seleccionada por su trabajo en inteligencia emocional y comunicación intercultural, un tema que dominaba con una naturalidad impresionante. Su charla, titulada El poder de la voz, más allá del acento, prometía ser una de las más esperadas del evento. Pero había un detalle, que Alma sabía que no podría ocultar su acento andaluz, mezclado con inflexiones que muchos en la ciudad consideraban demasiado marcadas, demasiado diferentes. En los días previos al evento, mientras ensayaba en el auditorio vacío, ya había notado las miradas. Algunos de los organizadores, aunque amables en la superficie, intercambiaban comentarios en voz baja. ¿Crees que el público va a entenderla bien? Quizás debería neutralizar un poco ese acento. No era la primera vez que lo escuchaba. Desde su llegada a Barcelona para estudiar un máster en psicología, Alma había sentido cómo la forma en que hablaba la marcaba a los ojos de los demás, incluso más que el color de su piel. A menudo, los comentarios no eran abiertamente racistas, sino envueltos en sugerencias bien intencionadas o bromas que dejaban un pozo amargo. Pero Alma estaba decidida. No iba a cambiar su voz por nadie. Su manera de hablar era parte de su identidad, de su historia. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo la cadencia de su infancia, los relatos de su abuela, las canciones que su madre le había enseñado. Y además, su trabajo precisamente hablaba de eso, de la importancia de aceptar y valorar las diferencias, de cómo el verdadero poder de la comunicación no estaba en imitar un estándar, sino en la autenticidad y la conexión emocional. El día del evento, el teatro estaba lleno. Luces, cámaras, un público elegante, cosmopolita. En la sala se respiraba una mezcla de expectación y esnobismo. Entre los asistentes había académicos, empresarios, influencers, gente acostumbrada a discursos pulidos, a presentadores de dicción perfecta. Alma, tras bastidores, respiraba hondo. Había memorizado su charla, pero sobre todo, había decidido que la daría tal como era, con su voz y su acento. Cuando su nombre fue anunciado, una oleada de nervios y determinación la impulsó hacia el escenario. Caminó con paso firme, el micrófono en la mano, y miró al público. Durante los primeros segundos, un silencio expectante llenó la sala. Y entonces, Alma empezó a hablar. Buenas tardes a todas y todos. Me llamo Alma García, y hoy quiero hablaros sobre el poder de la voz. No la voz que suena perfecta, ni la que sigue las normas de una academia, sino la voz que viene de dentro, la que refleja quiénes somos. Las primeras frases fluyeron con seguridad, pero en las primeras filas, algunos rostros mostraban una expresión de ligera incomodidad.
Murmullos, miradas de reojo. En una esquina, un hombre de traje susurró algo a su acompañante. Risas contenidas. Y aunque la mayoría del público escuchaba con atención, Alma podía sentir la tensión en el aire, lo que nadie sabía, ni siquiera Alma en ese momento, era que esa charla no solo cambiaría la percepción de muchos sobre ella, sino que se convertiría en un momento inolvidable para todos los presentes. Un momento que haría temblar sus prejuicios más profundos. Los murmullos comenzaron a crecer en la parte trasera de la sala. No eran ruidosos, pero sí lo bastante evidentes para que algunos de los asistentes más atentos los notaran. Alma, con el oído agudo que había desarrollado tras años de enfrentarse a comentarios a medias y frases condescendientes, percibió cada palabra, cada mirada. No se le entiende bien. Mira cómo pronuncia. Esto es lo mejor que han podido traer. Y en medio de ese mar de opiniones no solicitadas, un grupo en particular destacaba 3 jóvenes sentados en la tercera fila, con aspecto de ejecutivos, que no se molestaban en disimular sus gestos de burla. El líder del trío, un hombre de unos 30 y tantos, con cabello perfectamente peinado hacia atrás y un aire de suficiencia, susurraba en tono jocoso a sus compañeros, señalando con el mentón hacia Alma. Parece que hemos venido a una feria, no a un TEDx. Soltó en un susurro apenas contenido. Sus acompañantes soltaron risitas ahogadas. Uno de ellos incluso sacó el móvil y empezó a grabar. Disimuladamente al principio, pero luego sin ningún pudor. Alma, que había dedicado los últimos 3 años a estudiar precisamente cómo los prejuicios lingüísticos afectan la percepción del otro, reconoció en aquel instante la misma escena que tantas veces había analizado en sus trabajos académicos. La voz como marcador de clase, de origen, de idoneidad en los círculos de poder. Su estómago se encogió por un segundo, pero no se dejó vencer. Continuó su discurso, hablando sobre cómo el acento no es solo un modo de pronunciar palabras, sino un reflejo de la historia, la cultura y la identidad. Cada inflexión, cada entonación, es un testimonio de las raíces de una persona. Su voz se hizo más firme, más resonante, como si quisiera llenar cada rincón de la sala. Sin embargo, el grupo de ejecutivos se mostraba cada vez más descarado. Uno de ellos imitaba en voz baja su acento, exagerando las R's, mientras los demás luchaban por contener la risa. La cámara del móvil seguía grabando. Una espectadora sentada cerca de ellos, una mujer mayor con semblante serio, les lanzó una mirada de desaprobación, pero no dijo nada. Alma notó que varios ojos en el público comenzaban a desviarse de ella, hacia el grupo molesto. La incomodidad crecía. El murmullo se convertía en un rumor cada vez más perceptible. Y entonces, en un momento que parecía casi orquestado por el destino, uno de los ejecutivos, quizás por descuido, quizás por provocación deliberada, soltó en voz alta: ¿Y esta qué va a enseñarnos de comunicación, si no sabe ni hablar bien? El comentario resonó en la sala como un disparo en mitad del silencio. Por un segundo, todo se detuvo. Los susurros cesaron. Los asistentes miraron hacia el grupo, luego hacia Alma, esperando su reacción. Incluso los organizadores, situados al borde del escenario, parecían congelados, sin saber si intervenir o esperar. Alma tragó saliva. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cualquier otra persona, en su lugar, habría dudado, habría perdido el hilo. Pero ella no. Porque aquello, esa falta de respeto, no era nuevo para ella. Era, lamentablemente, una vieja conocida. Y en ese instante, algo en su interior se encendió, con una pausa deliberada. Alma dejó que el silencio se alargara unos segundos más. Luego, caminó con paso decidido hasta el borde del escenario, acercándose ligeramente al público.
Su mirada, directa y serena, se posó en los ejecutivos. Sé muy bien lo que algunos de ustedes están pensando, dijo con voz clara, proyectada. Que una chica como yo, con este acento, con esta voz, no tiene nada que enseñarles, que para ser escuchada, tendría que sonar de otra manera. Pues bien, permítanme recordarles algo. La inteligencia emocional no se mide por cómo pronuncias una palabra, sino por cómo entiendes y respetas a los demás. La verdadera comunicación no consiste en esconder quién eres, sino en conectar desde la autenticidad. El teatro se sumió en un silencio absoluto. La mujer de la primera fila sonrió imperceptiblemente. Algunos asistentes asintieron. Los ejecutivos, sorprendidos por la respuesta firme y serena de Alma, dejaron de reír. El que había grabado el vídeo guardó el móvil apresuradamente, pero Alma no había terminado. Dio un paso atrás, retomó su posición original y, con voz aún más segura, continuó su charla. No para aquellos que la habían despreciado, sino para el resto del público que, en ese momento, la escuchaba con atención renovada. Cada palabra que salía de su boca parecía ahora más potente, más cargada de significado. Lo que los presentes no sabían era que aquella charla aún tenía reservadas muchas sorpresas. Porque, como descubrirían muy pronto, Alma no era solo una oradora invitada. Su historia, su trayectoria y su verdadero papel en ese evento estaban a punto de revelarse, y cambiarían por completo la percepción de todos los que habían juzgado demasiado rápido. Lo que Alma sentía en su interior no era rabia, ni siquiera tristeza, era determinación, una fuerza silenciosa que la había acompañado desde niña. Desde las primeras veces en que se había dado cuenta de que su piel, su pelo y su voz la convertían en la diferente en demasiados espacios. No iba a cederles ni una palabra. Aquella era su voz. Y si tenían problemas con eso, sería problema de ellos, no suyo. Mientras seguía su charla, con cada frase que pronunciaba el público, parecía más y más atento. Incluso aquellos que, momentos antes, habían torcido el gesto o dejado escapar algún comentario despectivo, ahora no podían apartar los ojos de ella. Había una fuerza en sus palabras, en la manera en que hablaba con el corazón, que traspasaba cualquier barrera lingüística. No necesitaba perfección fonética, tenía autenticidad. Y eso conectaba, en medio de aquella atmósfera, cada vez más densa. El moderador del evento, un hombre de mediana edad, bien vestido, con fama de pulcro y amante del buen hablar, decidió intervenir. Quizás por nerviosismo, quizás por intentar restablecer el control de la sala. Tomó el micrófono lateral y, con una sonrisa algo forzada, interrumpió. Bueno, vamos a intentar que todos podamos seguir el contenido. ¿Verdad? Quizás, si nuestra ponente pudiera modular un poco su entonación, sería más cómodo para todos. La frase cayó como un jarro de agua fría sobre la sala. Hubo murmullos de desaprobación inmediata. Algunos asistentes se giraron hacia el moderador con expresión de asombro. La mujer mayor que antes había observado a los ejecutivos bufó en voz baja. Alma parpadeó, manteniendo la compostura. No iba a permitir que la silenciaran, ni con bromas ni con paternalismos disfrazados. Se giró hacia el moderador y con la misma voz firme, sin levantarla, dijo: Señor, le agradezco su sugerencia, pero si hay algo que he aprendido en mi trabajo con miles de personas de diferentes culturas, es que la verdadera inclusión no consiste en pedirle a los demás que cambien para encajar, sino en aprender a escuchar de verdad. El público estalló en un aplauso espontáneo. Alma dejó que ese momento se asentara, respiró hondo y continuó. Lo que antes había sido un simple discurso se había transformado en un acto de reivindicación. Una toma de postura en tiempo real,
frente al clasismo y los prejuicios disfrazados. Y aquí es donde la historia tomó un giro inesperado, porque lo que la mayoría del público no sabía era que Alma no era una simple invitada de última hora en el evento. No. La habían seleccionado por méritos. Sí. Pero además, era parte del equipo organizador del TEDx Barcelona, aunque nunca se lo había dicho a viva voz. Más aún era ella quien había propuesto el tema de este año, centrado en la diversidad en la comunicación, precisamente porque conocía de primera mano los obstáculos que eso suponía. Cuando, al finalizar su intervención, una de las organizadoras principales, una mujer catalana de renombre en el ámbito académico, subió al escenario para agradecerle. Tomó el micrófono y dijo con claridad: lo que acabáis de presenciar es mucho más que una charla. Alma ha sido la mente detrás de todo el diseño temático de este evento. Ha trabajado incansablemente para que voces diversas como la suya, y la de tantos otros, tengan por fin el espacio que merecen. Y su ejemplo hoy nos ha dado a todos una lección, La ovación fue atronadora. Los aplausos resonaban por toda la sala. Los ejecutivos de la tercera fila se removían incómodos en sus asientos, sin saber dónde mirar. El moderador se retiraba discretamente hacia un lateral, consciente del desliz que había cometido. Alma sonrió, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien sabe que ha defendido su verdad. En ese instante, la joven que muchos habían prejuzgado como poco adecuada, poco refinada, se había convertido en la protagonista indiscutible del evento. Y aún quedaban más sorpresas por venir. Al terminar la intervención de la organizadora, la sala vibraba de emoción contenida. La ovación no cesaba, y por unos segundos, todo parecía haberse detenido en un mismo latido. Alma respiraba hondo. Los aplausos le llegaban como una oleada cálida que contrastaba con el frío condescendiente que había sentido tan solo minutos antes. La sala entera se había transformado. Donde antes había juicio, ahora había admiración. Donde antes había dudas, ahora había respeto. Pero la historia no acababa ahí. Mientras Alma descendía del escenario, una mujer joven del equipo técnico se le acercó, visiblemente emocionada. Le susurró algo al oído. Alma asintió con una sonrisa tranquila. El público comenzaba a murmurar, curioso. La organizadora, que seguía en el escenario, pidió de nuevo la atención. Antes de continuar con la próxima charla, queremos compartir algo importante que acaba de llegarnos. Por favor, permanezcan en sus asientos. Las luces se atenuaron ligeramente. En la gran pantalla central, apareció una transmisión, en directo. Era la cuenta oficial de TEDx Barcelona en redes sociales. Lo que estaban mostrando era el vídeo que uno de los ejecutivos había grabado en secreto, sí. Ese vídeo burlón que pretendía ridiculizar a Alma. Alguien del equipo técnico lo había detectado el hombre, en su arrogancia. Lo había subido a sus propias redes con un comentario despectivo. Y había tenido el efecto contrario. En cuestión de minutos, cientos de personas habían comentado indignadas. Las etiquetas, voz con alma y respeto sin acento, se propagaban como un incendio. Mensajes de apoyo a Alma inundaban los comentarios. Y ahora, en tiempo real, la sala veía el vídeo, con los rostros de los ejecutivos perfectamente visibles, mientras imitaban su acento y reían a carcajadas. El impacto fue inmediato. La atmósfera en el teatro cambió de nuevo. Lo que había sido admiración ahora se teñía de indignación hacia aquellos hombres. Muchos asistentes giraban la cabeza para mirarlos. El trío se encogía en sus asientos, la soberbia desmoronándose en sus rostros. Fue entonces cuando Alma, sin ser llamada, volvió a subir al escenario. No había rabia en su mirada, ni deseo de venganza. Solo una serena determinación. Tomó el micrófono con suavidad y dijo: lo que habéis visto es una muestra de por qué estamos aquí hoy. No para señalar a nadie en particular,
sino para darnos cuenta de cuánto trabajo nos queda por hacer como sociedad. Porque el respeto no se mide por el lugar de nacimiento, ni por la forma de hablar, ni por el color de la piel. Se mide en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Su voz resonaba con una claridad que no admitía réplica. Continuó: hoy quiero invitaros a todos a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien solo por cómo habla? ¿Cuántas oportunidades hemos negado porque alguien no encajaba en nuestros estándares? No se trata solo de mí. Se trata de cada persona que ha sentido que su voz no valía lo suficiente. Y eso, amigos y amigas, es algo que entre todos podemos cambiar. El aplauso que siguió fue ensordecedor. No solo de cortesía, sino de una auténtica emoción colectiva. La sala entera, desde las primeras filas hasta el último rincón, se levantó en una ovación cerrada. Los ejecutivos, cada vez más acorralados por las miradas del público y la viralización del vídeo, se levantaron discretamente y abandonaron la sala. Algunos asistentes les dedicaron gestos de desaprobación, pero Alma no los miró. Su mensaje había calado mucho más hondo que cualquier confrontación directa. Lo más hermoso vino después, una tras otra. Personas del público se acercaban a ella durante el descanso. Una mujer con acento gallego le dijo: «Me has dado fuerzas para hablar sin vergüenza». Un joven marroquí le confesó: «Siempre intenté ocultar mi acento. Ya no más». Una profesora le abrazó con lágrimas en los ojos. El eco de su mensaje crecía por segundos, y como si la vida misma quisiera cerrar el círculo. Una periodista de uno de los principales canales nacionales, que estaba cubriendo el evento, se le acercó con el micrófono en mano y le preguntó en directo: «Alma, ¿qué le dirías hoy a todas esas personas que sienten que su voz no es suficiente?» Alma sonrió con dulzura y, mirando a cámara, respondió: «Que nunca dejen que otros definan su valor, que su voz es única y que el mundo necesita escucharla tal como es». Y con eso, una simple charla se convirtió en un movimiento. Una lección viva sobre cómo la autenticidad, el respeto y el coraje pueden transformar incluso los escenarios más adversos. Y aún quedaba un último giro por llegar. En los días que siguieron al evento, las redes sociales explotaron. El vídeo de la charla de Alma, grabado por los propios organizadores y publicado en el canal oficial de TEDx Barcelona, se convirtió en viral en cuestión de horas. Millones de visualizaciones, miles y miles de comentarios. Personas de todo el país, e incluso del extranjero, se identificaban con su mensaje. Era como si, de repente, la historia de Alma hubiera dado voz a tantas otras que, durante años, habían sido silenciadas o invisibilizadas. Pero eso no fue todo. El vídeo grabado por los ejecutivos también circulaba, aunque en este caso con un efecto devastador para ellos. En cuestión de 2 días, las identidades de los 3 hombres quedaron al descubierto. Resultaron ser empleados de una conocida consultora internacional con sede en Madrid. La empresa, al ver el escándalo en redes y la presión pública, emitió un comunicado urgente. Pedía disculpas a Alma y al público. Condenaba el comportamiento de sus trabajadores y anunciaba que habían sido suspendidos a la espera de medidas disciplinarias. La noticia llegó a los medios nacionales, programas de televisión, tertulias de radio, portales de noticias. Todos hablaban del caso Alma. El tema se había convertido en una conversación de país. Se debatía sobre los prejuicios lingüísticos, sobre el racismo estructural, sobre cómo el acento podía ser usado como una herramienta de discriminación social. Y mientras todo eso ocurría, Alma mantenía la compostura. Rechazaba los intentos de algunos medios por convertirla en una víctima mediática, prefiriendo centrar la atención en el verdadero mensaje, la necesidad de valorar todas las voces, sin importar su procedencia. Fue en medio de este torbellino mediático que recibió una invitación inesperada. El comité organizador de TED Global, impresionado por la repercusión de su charla,
y por la calidad de su mensaje, le propuso participar en el evento internacional que se celebraría en Vancouver ese mismo año. Era una oportunidad única, llevar su voz, con su acento y todo, a un escenario global. Sin dudarlo, Alma aceptó. Mientras tanto, en Barcelona, las consecuencias para los ejecutivos continuaban. La empresa terminó por despedirlos, alegando que su comportamiento era incompatible con los valores de la compañía. No solo habían dañado su propia reputación, sino también la de su empresa. El vídeo de su burla seguía circulando como ejemplo de lo que no debía tolerarse en ningún entorno profesional. Pero, más allá de las sanciones, el verdadero cambio se notaba en la conversación social. En escuelas, universidades, empresas, asociaciones, se organizaban charlas y debates, inspirados por el caso de Alma. Profesores de lengua y literatura aprovechaban el ejemplo para enseñar a sus alumnos sobre la riqueza de la diversidad lingüística en España. Los hashtags Voz con Alma y Poner respeto sin acento se mantenían como tendencias durante semanas. Cuando llegó el día de su charla en TED Global, Alma subió al escenario con la misma serenidad que la había caracterizado en Barcelona. Vestía un elegante conjunto de diseñadora andaluza. Llevaba el cabello recogido con naturalidad y, como siempre, su voz resonaba auténtica, inconfundible. Hoy estoy aquí no solo por mi historia, sino por todas las voces que alguna vez se sintieron menos. Y quiero deciros algo, no hay acento más hermoso que el que nace de la verdad de una persona. La ovación fue inmediata. Alma había conquistado no solo a Barcelona, sino al mundo. Al volver a España, la esperaba un recibimiento que jamás habría imaginado. En el aeropuerto, decenas de personas la aguardaban con pancartas de apoyo. Recibía mensajes de agradecimiento de personas de todas partes del país andaluces, gallegos, canarios, latinoamericanos, africanos, gente que, como ella, había sentido alguna vez que su forma de hablar era un obstáculo. Su nombre comenzó a aparecer en listas de las mujeres más influyentes del año. Recibió invitaciones para colaborar con instituciones educativas y culturales. Y aunque su vida había cambiado, ella seguía siendo la misma Alma, una mujer que creía, por encima de todo, en el poder de la autenticidad. Y así, una charla que comenzó con burla y desprecio, terminó por convertirse en una lección para todo un país. Un recordatorio de que la voz de cada persona es valiosa y que los prejuicios, por muy enraizados que estén, pueden y deben ser desafiados. El impacto de la historia de Alma no se limitó solo al mundo virtual o a los titulares de la prensa. Fue mucho más allá. La conversación que ella había iniciado en aquel escenario de Barcelona se fue infiltrando en los rincones más cotidianos de la sociedad española. En los institutos, por ejemplo, los profesores comenzaron a organizar talleres para que los alumnos exploraran la riqueza lingüística de sus propias familias. Habla como eres se convirtió en el lema de muchas de esas actividades. Los jóvenes, que durante años habían escondido sus acentos en un intento de sonar más correctos, comenzaron a reivindicarlos con orgullo. En las universidades, los departamentos de filología y sociolingüística aprovecharon la ocasión para revisar los prejuicios presentes en sus propias aulas. Se abrían debates sobre cómo el acento podía condicionar las oportunidades laborales, el acceso a puestos de poder o la percepción de la inteligencia de una persona. Incluso en las empresas, tradicionalmente, los espacios más reticentes al cambio, se empezó a hablar de inclusión lingüística. Programas de formación en diversidad comenzaron a incluir módulos sobre la aceptación de las diferentes maneras de hablar y sobre cómo los sesgos inconscientes podían dañar la cohesión de un equipo. Y Alma, mientras tanto, se convertía en una referencia, no una estrella efímera de Internet, sino una figura respetada en los ámbitos académicos, culturales y sociales. La invitaban a congresos, a encuentros internacionales, a mesas redondas, donde su experiencia servía de ejemplo y de inspiración.
Recibió incluso una invitación del Ministerio de Educación para colaborar en la elaboración de nuevas guías de lenguaje inclusivo y respeto a la diversidad lingüística en el ámbito educativo. Y con la misma humildad con la que había subido aquel día al escenario de TEDx Barcelona, aceptó, pero no todo fue fácil. Como suele ocurrir, también hubo voces críticas. Algunos tertulianos de programas de televisión sensacionalistas la acusaban de victimizarse, de imponer la corrección política. En redes sociales, aparecieron cuentas anónimas que intentaban desacreditarla. Sin embargo, la ola de apoyo era infinitamente más fuerte. La mayoría de la sociedad, conmovida por su historia, rechazaba frontalmente esos ataques. Alma, fiel a sí misma, no se dejó arrastrar por el ruido. Respondía siempre con serenidad, reafirmando su mensaje. Esto no va de mí. Va de todas las voces que merecen ser escuchadas. Y no pienso callarme. Con el tiempo, incluso los más escépticos tuvieron que reconocer que había algo genuino, algo profundamente necesario en todo lo que ella representaba, un año después de aquella charla que lo cambió todo. TEDx Barcelona organizó una nueva edición. Esta vez, el lema del evento era Voces en plural, la riqueza de la diversidad. ¿Y quién mejor para abrirlo que Alma, cuando subió al escenario? La sala entera se puso en pie antes de que dijera una sola palabra. Había lágrimas en los ojos de muchos asistentes, algunos de los cuales habían estado allí el año anterior y recordaban perfectamente lo que había ocurrido. Con una sonrisa, Alma tomó el micrófono y dijo, hace un año, subí aquí con el corazón lleno de dudas, pero con la certeza de que debía ser fiel a mi voz. Hoy, vuelvo con la convicción de que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar los prejuicios en oportunidades de encuentro, y que la diversidad no es un obstáculo, es nuestra mayor riqueza. Las ovaciones no cesaban, pero lo más hermoso fue lo que ocurrió después, uno a uno. Asistentes de todo tipo, jóvenes y mayores, españoles de todas las regiones, inmigrantes, estudiantes, profesionales se acercaban a ella para contarle sus propias historias. Cómo su charla les había inspirado a hablar con más seguridad, a no avergonzarse de su acento, a presentarse en entrevistas sin ocultar su identidad. Era un efecto dominó. Un cambio silencioso que se propagaba por la sociedad. Y tú que estás viendo este vídeo, quiero preguntarte, ¿cuál es tu voz? ¿Qué parte de ti has estado escondiendo por miedo a no encajar? Recuerda, el valor de tu voz está en su autenticidad, en todo lo que has vivido y en todo lo que eres. Si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez te has sentido así, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Dale like a este vídeo para que más personas puedan escucharlo. Suscríbete al canal para más historias como esta. Y, sobre todo, nunca dejes que te silencien, porque la justicia no es solo responsabilidad de los jueces, es algo que todos debemos defender. Con nuestra voz, con nuestras acciones, cada día. Gracias por estar aquí.